¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, en principio es una cuestión distinta, ¿no?, a volver a lo anterior, sino que es prácticamente algo nuevo. Lo único que se hizo, conforme a lo que anunció el señor gobernador el día domingo, es reactivar 27 puntos de control en Salta Capital. Y también reactivar operativos en las ciudades cabeceras del interior que tengan más de 30.000 habitantes. En Salta Capital específicamente, que es la que concentra la mayor cantidad de población, estos 27 puntos fueron ubicados en 2 anillos de contención. ¿Por qué? Porque el anuncio del señor gobernador claramente iba hacia las zonas comerciales, es decir, que son los lugares donde se había detectado que no había distanciamiento social, que había una gran cantidad de concurrencia, y por esa razón recaen sobre la concurrencia a esas actividades o centros comerciales de las personas conforme a los permisos que les faculta la terminación del documento conforme al día de la semana correspondiente. En ese sentido, estos 27 puntos de control en 2 anillos, se ha conformado el primer anillo, el externo como le llamamos nosotros en la policía, entre Mendoza y General Güemes, Bicentenario y Jujuy Sarmiento, donde se va a realizar un retén vehicular para evitar el gran fluido de vehículos en la zona del macrocentro, y en ese lugar se va a permitir ingresar a aquellas personas que estén exceptuadas del decreto de necesidad de urgencia, es decir, que vamos a tener que volver a tener el permiso de circulación, aquellas personas que necesiten ingresar al macrocentro y que estén realizando o sean empleados de comercio, propietarios, o que estén realizando cualquier tipo de actividad en ese lugar. Como así también a las personas residentes, que lo van a poder comprobar el policía del retén con el número de documento, con el documento, perdón. Y asimismo también aquellas personas que estén habilitadas para circular conforme a la terminación del documento. Aquellas personas que tengan turnos previos, es decir, que tengan turnos en entidades bancarias, que lo tengan que acreditar, que tengan turnos con médico, que lo tengan que acreditar, que se dirijan a gimnasios, porque los gimnasios están también rigiendo con turnos en el celular, donde van a poder acreditar que están yendo al gimnasio sin tener en cuenta la terminación del documento. Es decir, todas las personas que tenían turnos previos, inclusive para hacer trámites, pueden ingresar a este retén. Tanto públicos como privados, y los medios de prensa no tienen ningún tipo de restricción, al igual que los vehículos de seguridad o del sistema de salud. Ahora, comisario, el tema del barbijo, ¿es tan importante usarlo? ¿Se ha determinado una multa? ¿También hay una fuerte sanción? Sí, en realidad desde que se implementó, ¿no?, aquella vez ya la utilización obligatoria del tapaboca o barbijo, la policía viene trabajando constantemente. Son más de 2.900 las infracciones, las actas de infracción que se han labrado desde el comienzo que rigió la utilización obligatoria del barbijo hasta el día de hoy. Ya estaban estipulados en su momento, ya desde que se había anunciado la infracción para el que no utilice el barbijo, ya estaba no solo el decreto que habilitaba a la policía como la autoridad de comprobación y de juzgamiento, en ese caso a la jefa de policía, sino que ya también estaba reglamentada la infracción. Y en ese sentido se había reglamentado que la multa mínima que se debía pagar ante cualquier conducta que esté prevista en los decretos de necesidad de urgencia, el pago mínimo iba a ser de 3 días de multa y que podían llegar hasta 60 días de multa. Y en este caso, el pago mínimo de 3 días equivale la unidad fija de 337 pesos con 75 por día, es decir, que el mínimo es 337,75 por 3. Alrededor de 1.014 pesos es el pago mínimo. Y el máximo llega a 60 días, que estaría pasando un poco los 20.000 pesos. ¿Hay una multa monetaria o también hay una detención, comisario? Esa es la multa en realidad monetaria. ¿Por qué? Porque todas las multas son conmutables, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es cobrar o afectar pecuniariamente al infractor.
En el caso de que no pague la multa, seguramente va a ir a todo un proceso administrativo que puede terminar en que la persona termine cumpliendo de una u otra forma con su obligación al haber cometido una infracción. Y eso, bueno, eso es lo último, digamos. Primero se va por la parte pecuniaria, que es el cobro de la multa correspondiente, que si bien está estipulado entre 3 y 60 días, eso es conmutable con 337 pesos con 75 por día de multa. Entonces eso es lo que la persona va a poder acceder al pago antes de ir a todo el otro proceso administrativo, como le decía, que puede llegar a terminar en un cumplimiento efectivo de los días, ¿no? Claro. Javier Bárbara, los escucha el comisario Miguel Velardes. ¿Cómo le va, comisario? Buen día, gracias por atendernos. ¿Quiénes van a tener que bajarse un nuevo permiso? No sé cómo va a ser, si por aplicación o qué, para poder circular, comisario. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo. Sí, en principio, aquellas personas que estén trabajando en la zona céntrica, en la zona del anillo externo, para adentro, que estén trabajando, que tengan alguna actividad comercial, que tengan que concurrir por cuestiones distintas a la determinación de su documento, van a tener que tener ese permiso de circulación. No así las personas que le habilite el día de la finalización del número de documento. Esto es para la gente que todos los días va a tener que ingresar a esos anillos, ¿no? El primero, que es el externo, el interno, que es prácticamente peatonal, que está entre San Martín, Caseros, y Ituzaingó, Buenos Aires. Va a ser el segundo retén prácticamente peatonal, donde va a tener que acreditar por qué está entrando a la zona comercial. Claro. Entonces lo va a hacer con la terminación de su número de documento, o si es que yo estoy yendo a trabajar porque mi número de documento no va a coincidir, voy a llevar el permiso de circulación para no tener inconvenientes en cuanto al acceso a esos lugares. Le hago una consulta bastante práctica que se le hacíamos a Tonini esta mañana de la municipalidad, y él nos decía que, por ejemplo, alguien que está en el centro de la ciudad y que cumple horario corrido, solamente va a poder ir a almorzar a la confitería donde lo hace habitualmente por terminación de número de documento. Vale decir que alguien que trabaja de lunes a viernes puede ir con terminación de documento impar los martes y jueves a almorzar, y el resto de los días... No, para nada, porque esa persona tiene que acreditar con su permiso de circulación que está trabajando en la zona comercial y que por esa razón está circulando. En ese sentido, no van a tener ningún tipo de infracción las personas que ya tengan que circular. Yo creo que es una cuestión prácticamente ya de criterio, donde van a tener que intervenir conforme a esas cuestiones muy particulares que tiene la misma actividad comercial, la misma labor diaria de tener que permanecer en la zona céntrica porque va a tener que almorzar ahí y volver a trabajar. Entonces no va a tener inconveniente. El inconveniente va a ser para aquellas personas que, sin embargo, sabiendo de que la terminación del documento no les permite y tampoco son empleados o están vinculados a alguna actividad o rubro en la zona céntrica, van a querer acceder a las confiterías o a esas cuestiones, ¿no? En cuanto a la actividad física... de circulación con algo que acredite. En cuanto a la actividad física, al aire libre, actividad recreativa, ¿también va por DNI? No, en este caso en particular, todo lo que es el acceso a las zonas comerciales, la carga de responsabilidad que tienen los propietarios de los comercios al hacer el control del ingreso y permanencia de las personas que les corresponda por la franja del DNI, es donde se va a exigir este tipo de cuestiones, ¿no? En cuanto a la actividad al aire libre, ya es una carga de responsabilidad del propio ciudadano, porque sabemos que si bien está estipulado, por ejemplo, que la actividad libre no se puede realizar a más de 1000 metros de su casa, seguramente no vamos a poner un policía acá. ¿O no? Ya tiene mucho que ver con la carga de responsabilidad de cada uno. Comisario, ¿cómo ha sido el primer día de estos nuevos controles? Y se lo pregunto particularmente porque lamentablemente hemos recibido comentarios y mensajes que hacían referencia a los malos tratos que reciben los oficiales en la calle. Sí, en realidad creo que
teniendo en cuenta todo el contexto de la cantidad de días que llevamos en torno de esta pandemia, con los aislamientos y las fases que venimos atravesando, tanto la gente que tiene que circular y tiene que someterse constantemente a controles, como también los efectivos que todo el tiempo están redoblando esfuerzos para hacer esto que es muy necesario, seguramente hay algún tipo de desgaste. Si bien ayer fue un nuevo shock para las personas que tenían que circular, someterse nuevamente al control, a la demora que tiene como inherente el tener que controlar y tener que esperar que me controlen, si bien no hubieron incidentes grandes, sí hubo molestias en las personas por la demora que implica tener que someterse a ese control, pero no hubieron grandes inconvenientes. 60 multas se han labrado solamente el día de ayer, por ejemplo. Hasta el día de hoy se llevan en total cerca de 18.000 multas desde que se comenzó con la pandemia y 2.900, un poco más de 2.900 por no llevar el tapaboca. Entonces, yo creo que es una continuidad del trabajo y si bien seguramente los anuncios que se hagan distintos a las nuevas normalidades, como se ha decidido llamarla, van a tener siempre un impacto en la sociedad que va a tener que, si es que se vuelve hacia atrás o al control, van a tener ese inconveniente de someterse a los controles. ¿Por qué razón se labró 60 multas en un solo día, o sea, ayer? Ayer, por ejemplo, se han labrado multas por no llevar el tapabocas o el barbijo, y también se han labrado multas a aquellas personas que están en la vía pública sin poder justificar su presencia, sumado a una contravención, por ejemplo, personas que están ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, que están provocando desorden en la vía pública, y a la vez de labrarse las actuaciones contravencionales que corresponden por la conducta tipificada. También se labra, en ese caso, la infracción por el decreto de necesidad de urgencia. Es decir que, digamos que fue un día prácticamente normal a lo que veníamos acostumbrando, por eso remarcaba que son alrededor de 18.000 las multas durante esto, un poco más de 90 días que llevamos. Es decir que no hubieron mayores inconvenientes, fueron 60 multas las que se hicieron ayer y que son más o menos la cantidad que se labraban por día en todo el territorio provincial. ¿Tiene usted idea en qué porcentaje disminuyó la cantidad de gente en el centro de la ciudad en la jornada de ayer con la implementación de los nuevos retenes? No, la verdad que no hice la consulta con el Centro de Coordinación Operativa, que es el que se encarga de controlar el flujo tanto de tránsito vehicular como de las personas que están peatonalmente en la zona céntrica, pero fue significativo, ¿no?, la reducción de personas que han ingresado y creo que prácticamente se justificó el montar todo este operativo para evitar que haya tanta cantidad de gente que a veces no le permite, por la cantidad de gente, ni siquiera respetar el distanciamiento social. Y es por la cantidad de flujo de personas que caminan en nuestra zona céntrica pura, que es la peatonal, y que ese distanciamiento social está prácticamente marcado por la cantidad de personas que permanecen en esos momentos, ¿no?, en la zona céntrica y en los horarios picos. Y ayer se ha notado significativamente la reducción de personas que circulaban, y la verdad que eso justifica muchísimo el tener que volver a la etapa de controles, cuando en realidad no tendría que ser necesario, pero bueno, las realidades van marcando justamente seguramente las decisiones del gobernador y lo que la policía tiene que instrumentar en torno de ello, ¿no? Por último, para los trabajadores de comercio que realizan sus actividades en el centro de la ciudad, ¿qué tipo de permiso tienen que tener? Para los trabajadores del comercio o de cualquier oficina, consultorios que estén dentro de los retenes de seguridad, tienen que tener su permiso de circulación donde digan y acrediten que están trabajando en tal lugar, cuál es el horario en el que se desempeñan, y de esa forma tranquilamente van a poder circular exhibiendo ese permiso de circulación. Bien, ¿hay que bajarlo de alguna aplicación? ¿Es del gobierno de la provincia, de la policía?
siguen vigentes las que se tenían utilizando, es decir, que no es algo nuevo, todas las personas tenían su permiso de circulación, van a seguir exhibiendo eso, y en el caso de que no lo tengan, ingresando a la página de gobierno o ingresando a la página de policía de la provincia, van a poder acceder al formulario que van a completar y lo van a hacer completar con sus empleadores.